¿Estamos para ir a la Patagonia? ¿Están para ir una escapadita a la Yo Patagonia? siempre, chicos, A son bien Santa ustedes. Cruz. Nos vamos a ir a Santa Cruz, que está César conectado. César Guati es productor, es dirigente de FIAS, que es la Federación de Instituciones Agropecuarias de ahí de Santa Cruz. Y César, ¿cómo andás? Buen día. Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, Un gusto poder estar con Neura y toda la audiencia, gracias. para poder contarles un poco. A ver, Aprendiste bien lo de FIAS, sí, pero es bueno, conozco a complicado. las entidades del agro hace algunos años, ya me aprendí las siglas. Em, César, quiero arrancar por qué explica que hace, no sé, algunos años atrás charláramos de una majada de 6 millones de ovejas en esta provincia, en Santa Cruz, y que ahora estemos hablando de una majada de, corregime si no, 2 millones de ovejas. ¿Están en extinción las ovejas en Santa Cruz? No, bajo ningún punto de vista podemos decir que las ovejas están en extinción. Eh, lo que sí podemos decir es que sucesivas crisis Ujú. han provocado crisis y eventos climáticos, ¿no? Acá hay una suma que, digamos, a partir de la década del 80, si vamos a lo más contemporáneo, podemos nombrar, ¿sí? De nosotros en el año 1991 tuvimos un evento muy importante que fue la erupción del volcán Hudson Sí. en Santa Cruz, que provocó una pérdida enorme y la salida de la producción de casi toda la meseta central de Santa Cruz, que le dio el golpe de gracia, sumado a que en la década del 90, con el advenimiento de la convertibilidad y la salida de Australia, recordemos que Australia tenía un mercado concentrador de lanas con precios mínimos, o precios en aquel momento, ¿no? Entonces, ellos habían concentrado en esos mercados una cantidad de lana impresionante que no la pudieron sostener. En el año, fines del año 89, largaron toda esa lana al mercado, lo que provocó una baja impresionante de la lana. Y ahí ese stock tardó 7, 8 años en terminarse Sí. y provocó que durante todo ese lapso de los años 90 los precios de la lana fueran paupérrimos, ¿no? Estábamos hablando de 80 centavos de dólar, 90 centavos de dólar, con suerte un dólar, lo que provocó, es decir, Volcán Hudson más convertibilidad, que evidentemente todo lo que era valor dólar, recuerdan que el dólar era muy barato para nosotros en esos años Sí. y nosotros vendíamos valor dólar, con lo cual la ecuación económica de los productores era muy mala, muy, muy mala. Se sobrevivió de algunas maneras a eso y también hubo otro evento seguido al del volcán, que fue en el año 95, la nevada del siglo, que pegó otro golpe muy grande. A partir de allí, la majada se estabilizó en 2 millones de ovejas, 2 Ok. millones 100. Con la ley ovina recuperamos un poco, vino muy bien para mantener los stocks. Y bueno, y hoy estamos estabilizados en ese número, tratando de que, como vos bien decís, que a veces se habla de esto de que estamos en extinción, no estamos en extinción. Sí hay cuestiones que debemos hacer, que es consolidar lo que tenemos en marcha, para así empezar a avanzar en el repoblamiento de nuevas zonas que están aptas. Pero primero, consolidemos lo que tenemos en marcha, que también tiene algunos problemas, lógicamente. A ver, háblame de esos problemas. ¿Qué limita hoy la producción ahí? Bueno, hay 3 o 4 cuestiones principales que afectan la ecuación económica. Por un lado, cuestiones que tienen que ver con la naturaleza, con la fauna silvestre y los predadores. Sí. Tenemos graves problemas con pumas y zorros que matan una cantidad de ovejas muy importante, lo que le genera pérdidas a los productores y eso afecta la ecuación económica. Por otro lado, una población descontrolada de guanacos en la provincia que compite por el pastizal, entonces Claro. muchos productores se ven obligados a sacar las ovejas porque si no se quedan sin pasto, porque lo único que puede controlar el productor es la cantidad de ovejas que tiene en el campo.
pero no Claro. puede controlar la cantidad de guanacos que tiene en el campo. ¿Sí? Entonces, ese es esos son dos problemas que atacan a la producción, y otro problema muy importante en realidad es que la parte económica. A ver, nosotros tenemos algún escenario favorable en lo siguiente. Los mercados de la lana y de la carne ovina hoy no podemos decir que son malos. Ok, los Son, precios. los precios están bien, Ok. ¿sí? No nos podemos quejar de los valores, ¿sí? Nosotros tenemos un problema productivo, que es el que te expliqué, y un problema comercial, que es la suba de nuestros costos. Algunos dicen, el dólar está barato. Yo no soy economista y no te voy a decir si el dólar está barato o está caro, no lo Sí. sé. No me voy a meter en ese tema, que es un tema urticante y de mucha discusión, pero sí lo que te puedo decir que nuestros costos en dólares a Están partir más del altos. 2024 fueron prácticamente el doble, ¿no? Nosotros tenemos mucha influencia de la mano de obra. Un sueldo que era de $500 pasó a ser de $1.000. Una camioneta, que es lo que usamos nosotros, pasó de $20.000 a $40.000. Y así en cada uno de las inversiones o insumos que usamos en el sector ganadero ovino en Santa Cruz. Ujú. Eso provoca que los establecimientos medianos y pequeños no les cierre la ecuación económica, y algunos están viviendo las consecuencias de esto, ¿no? Y se les está haciendo muy, pero muy difícil eh, dar la vuelta al año. Entonces, nosotros decimos que tenemos que trabajar mucho sobre los costos. Ahí siempre insistimos con las autoridades empezar a trabajar fuertemente sobre los costos. En eso trabajamos, en el control de plagas también, Ahí me quiero y en meter el un control de toque. predadores también. Ahí me quiero meter un Perdón. toque. En las dos cosas quiero hacer un doble clic, en el control de plagas y depredadores. Digo, ¿qué tan difícil, no sé, desde afuera y desde acá, desde Buenos Aires, pienso, qué tan difícil puede ser controlar pumas, zorros y guanacos en la provincia? Digo, ¿a quién le corresponde, por ejemplo, y qué maneras existen de controlarlo? Que todos nos imaginamos Claro, o sea, la los misma, que es fuetazos, sí. matándolos. ¿Qué pasa ahí? ¿A quién le corresponde ese control? ¿Hay alguien que se esté haciendo el pavo mirando para otro lado? ¿O realmente es algo que se ha vuelto incontrolable y que no hay manera de resolverlo? Hay maneras de resolverlos. Tuvimos en Santa Cruz hace muchos años que se trabaja, por ejemplo, con el guanaco. Hay comisiones interdisciplinarias donde actúa el INTA, donde actúa la universidad, donde actúa el gobierno provincial, los productores, armando los planes de guanaco en la provincia. Estamos muy bien avanzados en esto. Sí. Durante mucho tiempo hubo una injerencia muy grande de organizaciones ambientalistas que, digamos, mediáticamente generaban eh, ambientes contrarios a poder controlar el guanaco. Ajá. También tuvimos nuestras diferencias con muchos organismos públicos en aquel momento. Hoy se está entendiendo de otra manera esto, ¿sí? Se están haciendo encierres, se están haciendo algunos encierres y faena de los guanacos. Lo que pasa es que es muy insuficiente, porque el año pasado en Santa Cruz se faenaron en frigorífico 10.000 guanacos, lo Ajá. cual es muy poco para la tasa de crecimiento que tiene el guanaco, que se calcula en 200.000, ¿sí? Pero también hay que seguir trabajando en lo que le llamamos el tránsito federal, para que esa carne de guanaco, que sale a precios muy accesibles, pueda llegar a todo el país. Hoy tenemos trabas en esto, hay que ir destrabando. Es un trabajo que hay que hacer para que entiendan en otras provincias que esto tiene un doble beneficio, ¿no? Por un lado, podríamos llegar con proteínas rojas, que es lo que toda población Sí, mucho requiere, más barata. mucho más barata. Podríamos llegar hoy, bueno, estamos viviendo esta situación, ¿no es cierto? La gente moviéndose de la carne Sí, vacuna hacia la carne de cerdo, hacia de la pollo, producción sí. aviar, ¿sí? Para comer proteínas, ¿sí? Creemos que el guanaco puede ayudar en esto. Es un proceso un poco más lento, pero hay que seguirlo, ¿no? Y por otro lado, bueno, sí, está esto de
de la extracción que muchos países hacen cuando alguna especie está fuera de control, y ahí, bueno, ahí es donde todavía hay que trabajar más fuerte para explicar bien cuál es esta situación, que desde las organizaciones del Estado y de las organizaciones ambientalistas comprendan que esto está provocando un daño también sobre el ambiente, que es el pastizal. En la Patagonia, el pastizal es muy frágil, ¿no? Es muy distinto a lo que podemos ver en la pampa húmeda, que Sí, uno come un campo y después vuelve el campo. En sí, la Patagonia vos te comes un campo y no vuelve más. ¿Mm? claro. O sea que se lo Y llevó el se guanaco y genera vos. un proceso y se genera un proceso de desertificación irreversible, ¿no? César, Entonces, sí. ¿cómo estás? Tomás te saluda. Decías recién que Hola. era muy difícil controlar a los guanacos. Mencionabas también algunos proyectos que hace o deberían hacer las autoridades. Te quiero preguntar, sin encanar a nadie, ¿no? Pero ¿qué hace el productor de a pie con lo que puede? Porque decías, la última opción es sacar las ovejas, pero imagino que no querrán sacar las ovejas. ¿Cómo se arregla? ¿Qué es lo que hace? ¿Sale y mata guanacos? Muchos productores están sacando las ovejas. Eso es lamentable, porque lo más preciado que tienen es su pastizal, que saben que si lo Claro. pierden no lo recuperan nunca más. Entonces sabemos de muchos casos que han disminuido la cantidad de cabezas por hectárea, Claro, o sea, sacar las porque ovejas es nosotros achicarse, es Claro. vender para achicarse y que no, o sea, no podés poner Es a tus ovejas a achicar comer negocio. el pasto porque Pero lo perdés. esto viene a... eh, voy a nombrar una cosa que parecía, lo vi publicado en algunos diarios de Sí, tirada nacional y también lo publicó la Secretaría de Agricultura y Ganadería, como un hecho auspicioso de que Argentina aumentó un 34% sus exportaciones de carne ovina. sí. En el ¿No es una primer buena semestre noticia? del año, en el primer semestre del año 26 comparado con el primer semestre del año 25. Sí, Si nosotros leemos así, aparece como una buena noticia porque deduciríamos que aumentó la producción. Pero lamentablemente, este aumento de las exportaciones no se produjo por un aumento de la producción ovina en la Argentina, sino que se produce por otras razones. Primero, el mercado interno disminuye porque claro. en carnes rojas, la carne bovina, siempre cuando aumenta la carne bovina, empuja a la ovina. Entonces, hoy a cualquier persona comprarse un cordero ya lo piensa dos veces, ¿no? Sí, Entonces el mercado interno se deprimió en cierto modo, lo que favoreció la exportación. Eso tampoco es mal, pero el otro tema es que hubo una gran sequía en la Patagonia el año pasado, lo que sí, obligó a liquidación de stock, ¿no? Esa liquidación de stock se fue a la faena. Y por otro lado, también muchos productores que ante la sobrepoblación de guanacos tuvieron que sacar algunas ovejas que también fueron a la faena. Y después, algunos productores que han decidido salir de la actividad mm, y vendieron también sus ovejas que fueron a faena. Entonces, ahí los frigoríficos exportadores han comprado una hacienda que fue a exportación y provocó la suba de las exportaciones. claro. Que parecería una buena noticia, pero cuando Claro, pero a rasguñamos futuro. y miramos por qué, no es por una suba de la producción, sino que tiene otros factores que son los que tenemos que cuidar. Buenísimo, o sea, malísimo, pero muy Muy claro. aclaratorio el dato que traes, César. Gracias por haber charlado un rato con nosotros. Te mandamos un abrazo. ¿Está fresco allá? Muchas. Por acá, Sí, miren, la semana pasada estuve en Buenos Aires sí. y en Buenos Aires hacían 4 grados y en Río Gallegos hacían 5. No, Bien. No, pero hay regiones, bueno, aprovecho a pasar este avisito porque fueron nevadas muy importantes sí, en Santa Cruz que no afectaron mucho la zona costera, pero sí hay zonas comprometidas con mucha nieve que tienen que ver al noroeste de la provincia, en la localidad de Las Heras y de Perito Moreno. En sí. el noroeste, zonas más altas de la provincia, ha nevado mucho, todavía no se fue la nieve y sí hizo mucho frío, Claro. 10, 12 grados bajo cero hasta hace 2 Ah, días atrás. Se preveía que para ayer y hoy iba a haber deshielos, y en la franja que va, digamos, del Calafate hacia Río Turbio,
y lo que nosotros le llamamos la Pampa Alta, que sería un término medio entre la costa y Claro. la cordillera, también hay zonas altas que tienen mucha nieve y que todavía no hemos podido predecir las pérdidas, pero seguramente habrá pérdidas. Pero, Lo bueno de esto es la humedad, que va a venir Claro. y va a venir muy bien para contrarrestar la gran sequía que hubo el año pasado. claro, va a haber pasto. Al menos después de esto va a haber pasto. Gracias, César. Abrazo grande. Abrazo para ustedes y siempre a disposición. Dale, muchas gracias. Ahí está César Guati. ¿Será tío del movilero de intrusos? No. Tengo demasiada televisión en la Totalmente cabeza. rota, Digo, estoy rota por la tele. Totalmente rota. El movilero de intrusos, Alejandro, no me salía el nombre. La risa de Pereda es La todo, risa de boludo. Pereda. Alejandro Guati. Será el tío de este productor y dirigente de FIAS de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz.